Imagina el último día del año sin petardos, sin cuenta atrás en pantallas y sin prisa. Imagina una plaza fría, un reloj con barriga de bronce y una bandeja sencilla con uvas. Así nació la costumbre. No había fuegos artificiales ni televisión, solo un reloj marcando el tiempo y gente con uvas en la mano. Hoy te cuento con palabras claras, porque en España se comen 12 uvas al ritmo de las campanadas. ¿De dónde sale esta costumbre y qué sentido tiene? Primero, lo básico. Son 12 porque el reloj marca las 12. Es la última hora antes de cambiar de año. Y porque el año tiene 12 meses. Cada uva es un deseo breve y una promesa discreta para el mes que llega. Esa explicación parece obvia, pero es la que todos entendimos desde el principio. Algo fácil de seguir, barato y con sabor a casa. Una uva por campanada, sin trucos. 12 bocados para despedir lo viejo y estrenar lo nuevo. Pero ¿dónde nació de verdad esa costumbre? Se dice que dicha costumbre provenía de Francia, tanto las uvas como el champán. Más tarde, España empezó a imitar la tradición. La chispa se prendió en Madrid a finales del siglo XIX. Hay crónicas que hablan de grupos que iban a la Puerta del Sol a ver entrar el año y se comían uvas al compás del reloj. Nació medio en broma, imitando a la burguesía francesa, que acostumbraban a brindar con uvas y champán. Y se quedó porque era tan simple que cualquiera podía sumarse sin gastar. Al principio en España poca gente utilizaba el champán, así que solían sustituirlo por la sidra. Poco después, ya en los primeros años del siglo XX, los viñedos del sureste, concretamente en la provincia de Alicante, tuvieron una cosecha generosa y a alguien se le ocurrió vender las uvas en docenas para esa Nochevieja. Ese empujón comercial no inventó la idea, pero la popularizó. Un paquete con 12 uvas para las 12. La plaza encendió la mecha, la uva puso la leña y el ritual se hizo costumbre. El reloj también tiene su parte. Antes de las campanadas llegan los cuartos, esos golpes previos que avisan y nos acomodan. Cuando suenan, todos callamos, como quien toma aire antes de zambullirse. Luego vienen las 12 campanadas de verdad, separadas por un espacio justo para masticar y reír. Esa música tan simple permite que cualquier persona, de cualquier edad, siga el ritmo sin perderse. No hace falta saber de música ni de protocolo. El reloj te toma de la mano y te lleva. ¿Por qué se extendió por toda España? Porque se puede hacer en cualquier sitio y con cualquier presupuesto. Cuando la televisión empezó a dar las campanadas desde la Puerta del Sol, el minuto se volvió nacional. Fue en 1962 cuando las campanadas de la Puerta del Sol entraron por primera vez en televisión. Pero entonces pocas casas tenían aparato. La mayoría seguía el minuto por la radio, con el oído pegado al altavoz. En muchas ciudades la tele se veía en el bar, en el escaparate de alguna tienda de electrodomésticos o en la casa del vecino más actualizado. Se juntaban sillas prestadas, una manta en las rodillas y un vaso de sidra. En los pueblos, si no había televisión ni radio a mano, mandaban las campanas de la iglesia. Así, durante años, la tradición se cosió con 3 hilos: radio, tele compartida y más tarde televisión propia. Blanco y negro en la pantalla, la carta de ajuste antes del directo y esa frase que ya es de media España: sentaros que ya empiezan los cuartos. Vayamos a lo práctico, que siempre ayuda. ¿Cómo tomar las uvas sin atragantarse? Con los trucos de toda la vida. Pelar, quitar pepitas, elegir uvas pequeñas, cambiar por pasas o aceitunas si alguien no puede con la piel. A nadie se le examina en Nochevieja. No hay policía de la uva. Lo importante es acompañar las campanadas sin agobios. Si te quedas clavado en la 6ª campanada, respira, sonríe y sigue. Es un juego, no una prueba. Me dirás, en otros sitios no comen uvas. Correcto. Cada país eligió su propio símbolo de suerte y de comienzo. En Portugal hay quien toma 12 pasas, una por cada deseo. En Italia las lentejas hablan de abundancia y suelen abrir el año en la mesa. En Grecia se parte una torta con una moneda escondida. A quien le toca, se le desea buen año. En Japón los templos hacen sonar 108 campanas para dejar atrás las cargas del año. Todos dicen lo mismo con objetos distintos: empezar limpios. También hay provincias y localidades en España que adoptan otras tradiciones. En Huelva, concretamente en Lepe, adelantan las campanadas y reparten 12 frutos rojos, berries de la suerte, en lugar de uvas. Lo hacen como guiño a su sector agrícola. Es un evento municipal adelantado, no la medianoche del 31. En Castellón, varias localidades y capital,
Hacen campañas para tomar 12 gajos de clementina como alternativa local. Suelen ser iniciativas municipales y de productores cítricos. En el Borge, Málaga, la tradición local acorde con su identidad, Villa de la Pasa, comen 12 pasas en vez de 12 uvas. Y en Berchules, Granada, allí sí comen uvas, pero la Nochevieja se celebra en agosto. Es así desde 1994, debido a un apagón histórico en la Nochevieja del 93. Después de aquello, decidieron celebrar su Nochevieja el primer fin de semana de agosto. La tradición se ha extendido tanto que hay quienes llegan desde otros países para experimentar esa peculiar fiesta. Pero miremos ahora dentro de la casa, porque ahí ocurre lo bonito. Alguien lava la fruta, alguien cuenta 12 por cabeza, alguien aparta una bandeja para los niños, alguien abre la ventana para que no se empañe, alguien sube el volumen de la tele para escuchar bien los cuartos. Ese reparto de tareas se repite cada año como si fuese una danza invisible. No lo ensayamos, pero nos sale. Y cuando termina, la mesa queda llena de risas cortas, pieles de uva y brindis que suenan a promesa. Si no te gustan las uvas, no pasa nada. Puedes tomar 12 sorbos de agua, 12 trocitos de fruta o simplemente escuchar. En la actualidad, hay personas que prefieren cerrar los ojos y pensar un deseo claro en cada golpe. Otros brindan, otros se abrazan sin masticar, otros ponen un mensaje rápido a la familia que tiene lejos. La tradición admite muchas manos. Hay casas que preparan el minuto con su propio toque. Algunas numeran las uvas con palillos, otras las congelan como pequeños cubitos que refrescan la copa. Todas buscan lo mismo, no liarse en ese minuto en el que todo corre. Y después de las 12, viene la risa y el abrazo. Hay quien sale al balcón a mirar la calle, quien manda audios, quien llama a la abuela, quien recoge las pieles de la bandeja y quien se queda un minuto más en silencio, como quien escucha el eco de lo que se va. Ese pequeño silencio también forma parte de la fiesta. También hay costumbres viajeras. Mucha gente que vive fuera de España mantiene el gesto de las uvas aunque no coincida el horario. Algunos las toman viendo por internet la Puerta del Sol, otros usan el reloj de la ciudad en la que están. La gracia es la misma, crear un minuto compartido. En buena parte de América hispana se copió la idea y convive con ritos locales. Las maletas de la suerte, en la que la gente sale con una maleta y da una vuelta a la manzana, o simplemente cruza la calle como símbolo de atraer viajes, movimiento y oportunidades durante el nuevo año. También están los muñecos que se queman, efigies artesanales que se queman para despedir lo viejo. Cada lugar le pone su acento. Antes de cerrar, un guiño a quienes trabajan esa noche. Las personas que graban, que montan escenarios, que revisan cables, los que limpian las calles, los que ponen orden cuando hace falta, transportistas que siempre llegan a tiempo, los que velan por nuestra salud. Gracias a todos ellos, la noche sigue produciendo y nosotros podemos jugar a la suerte. Y para despedirnos, miremos la mesa con calma. Falta gente a la que queremos, y lo notamos. No hace falta decirlo muy alto. Basta con recordar cómo se reían, cómo ponían orden, cómo decían «abrígate» o «come un poco más». Hay sillas que hoy no se ocupan, pero siguen estando calientes. Si te nace, di su nombre en voz baja, no para ponerte triste, sino para dar las gracias. Haz esto. Llama a aquel que vive solo, manda un audio a quien está lejos, perdona lo que no perdonaste. Promete un café, una visita, un paseo. Pero no prometas como siempre, promete de verdad, con el corazón, que por una vez no sean promesas vacías. Ponlo en la agenda como quien cuida una planta. Eso es familia también. Estar, aunque cueste. Los que ya no están lo agradecerán. Aquellos que faltan les debemos esta manera de querernos. Ellos ya no están, pero lo que nos enseñaron sigue aquí, en cómo nos miramos, en cómo nos ayudamos, en cómo nos reímos cuando por fin coincidimos. Que el año que llega nos encuentre cerca, por los que fueron, por los que somos y por los que vienen. Alien Next os desea con el corazón en la mano todo lo mejor para el 2026. ¡Feliz año, amigos!